Bien, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Espero que todos estén bien. En esta semana nos va a tocar ver todo lo que es la máquina rectificadora de bielas. ¿Qué cosa es la máquina rectificadora de bielas? ¿Qué aplicaciones tiene? ¿Para qué sirve? Todo eso lo vamos a ver esta semana en lo que es parte teórica y la parte práctica. Aplicaciones de la máquina rectificadora de bielas. Esta máquina es la que tenemos abajo en el tecnológico, ¿no es cierto? En el maquicentro. La T8210D es usada en reparaciones de motores en el campo automotriz. Este equipo de servicio de autos es frecuentemente usado para perforaciones en los cojinetes de las bielas de los motores diésel y los motores a gasolina. En autos, camiones ligeros, o sea, todo un vehículo que lleva, como se llama, una biela, se puede rectificar con esta máquina. A veces la máquina rectificadora de bielas es también usada para la perforación de puertos del cojinete de la biela. Con el cambio de piezas también se puede realizar agujeros en otras partes de la máquina. O sea que esta máquina tiene múltiple uso, ¿no es cierto? Eh, Nosotros cambiamos la biela a la biela le cambiamos de bocina y con esta máquina tenemos que darle ya la medida respectiva. ¿Para qué? Para que entre exactamente en el bulón del pistón y en el puño de cigüeñal, ¿no es cierto? Y todo trabaje normalmente de acuerdo con su tolerancia. Componentes clave. Esta máquina con un dispositivo descentrado, uno de sondeo y una herramienta rectificadora de microajustado, entre otras. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Las partes de la máquina e incluso también en la práctica veremos el centrado, todo ese tema, cómo vamos a centrar nuestra biela para rectificarlo. Ventajas. El alimentador de nuestra máquina rectificadora de bielas es controlado hidráulicamente comparado con el alimentador electrónico tradicional. Nuestro alimentador hidráulico es caracterizado por su fácil operación, larga vida útil, rendimiento fiable, estructura racional, gran experiencia, fácil operación y alta precisión. Es decir, esta máquina, al igual que la máquina rectificadora de superficies planas, en esta máquina rectificadora de bielas también esto tiene mucho que ver como se llama, con el líquido que trabaja es a través de la hidrolina, el hidráulico, ¿no es cierto? Al igual, esta máquina para moverse los diferentes componentes vamos a hacer la utilización de la hidrolina. Especificaciones técnicas de la máquina rectificadora de bielas. Ese es todo lo que está en la plaquita, ¿no es cierto? Diámetro del taladro. El diámetro del taladro de perforación se refiere a eso, que va a perforar el taladro de la máquina rectificadora de bielas. Es de 16 a 100 milímetros. De 16 a 100 milímetros. O sea, eso es lo que puede perforar o abrir. Centro de distancia entre los dos agujeros de un enlace de barra es de 100 milímetros a 425 milímetros. Ese es el centro, ¿no es cierto? O la distancia, se puede decir, de la distancia entre los dos agujeros de las bielas, cuando ya se mueve de arriba hacia abajo, en forma vertical. Eso más exactamente se verá pues en la práctica ya. En la teoría casi es un poco casi confusa, pero cuando nosotros realizamos la práctica ya es otro tema, pero siempre la teoría va de mano con la práctica. Longitudinal transversal de Table es de 220 milímetros. Esa es la longitudinal transversal, se refiere al momento del carro nosotros cuando vamos a, como se llama, a maniobrar en forma horizontal.
para trabajarlo, ¿no es cierto? Para trabajar ¿qué? El perforado de la biela. Velocidad de giro. Velocidad de giro tenemos desde 350 hasta 1180 revoluciones por minuto. Esa velocidad de giro se refiere a la velocidad con lo que va a cortar el lucillo o el taladro, que se lo llama, en otros autores se le llaman taladro, en otros autores el lucillo. Esas son las vueltas que va a dar el lucillo para cortar, ¿no es cierto? Esas son las RPM, las revoluciones por minuto. Diámetro de la barra del tablero. El diámetro de la barra del tablero es de 14, 16, 240 y 40 milímetros. Potencia del motor principal. La potencia del motor principal tiene 85 kilowatts. Eso significa que tiene más de un HP. El HP tiene 746 y entonces acá tiene de 0.65 dice a 850 kilowatts, que es lo mismo decir 850 watts, ¿no es cierto? Dimensión de la máquina a lo largo y ancho y alto. Esto es toda la dimensión característica de la máquina, tanto el largo, el ancho y el alto, ¿no es cierto? Que está medido en milímetros, más precisamente. Tiene 1150 largo, el ancho 570 y el alto 1710 milímetros. El peso 800 kilogramos. Que es un poco pesada la máquina. Acá tenemos ya la máquina rectificadora de bielas en una forma más específica. Justo acá tenemos, vamos empezando por acá, por el lucillo base de conectar el eje de mandrilar la biela. Es el eje de mandrilar la biela, pues justo en la teoría más atrás, otros autores se lo conoce como husillo, ¿no es cierto? O también se lo conoce como taladro, el taladro. O sea, hay diferentes autores. En este caso hemos ubicado el husillo base, ¿no es cierto?, para conectar el eje de mandrilar. Es el mandril. Por acá tenemos la volante para fijación de la biela. O sea, con esta volante vamos girando la volante. En otros autores, ojo, a las volantes en otros autores se lo conoce como manivelas también. Entonces, cuando encuentren de repente en otro libro, van a decir la manivela o la volante, que es lo mismo. Con esta volante vamos a desplazar en forma de arriba hacia abajo, es decir, en forma vertical a la biela. ¿Para qué? Para poder centrarlo. Soporte de fijación de la biela. Esto es el soporte de fijación que está hacia adentro, casi no se ve, ¿no es cierto? Acá tenemos la otra volante de desplazamiento transversal del soporte de fijación de la biela. Ya les digo, se llama volante o puede llamarse también manivela, según los autores. O sea, no hay problema con los dos nombres, se los conoce. Con esta volante o manivela vamos a manejar el desplazamiento transversal del soporte de la biela. O sea, tanto va a ser hacia la derecha o izquierda. Acá tenemos selector de desplazamiento hidráulico de la mesa longitudinal. Este está en la parte derecha, atrasito, ya lo veremos en vivo cuando vamos a la práctica. Ese selector es el selector hidráulico, que justamente eso va a ser el desplazamiento de la mesa longitudinal, o sea, de esta mesita de acá, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para llevarlo a rectificar la biela. Acá tenemos otra volante, volante o manivela, ¿no es cierto? Ya les digo que se les conoce con esos dos nombres. Esta volante para desplazamiento longitudinal del soporte de fijación de la biela. Con esta volante nosotros vamos a avanzar el carrito hacia adelante con el fin de rectificar la biela. La volante de fijación de la biela, esto de acá vamos a repetirlo, esta volante
vertical y esta volante horizontal va a servir para hacer el centrado de la biela, eso lo vamos a centrar con un reloj parpador. Y esta volante de desplazamiento ya va a ser para el rectificado de la biela. Panel de pulsadores. En este panel de pulsadores, al igual que la máquina rectificadora de superficies planas, vamos a tener el sistema de mando, ¿no es cierto? Vamos a tener pues el botoncito de encendido del motor y el interruptor general, que con esto vamos a apagar. Y acá el otro botoncito también va a ser el botoncito o la perilla, que en otros autores también tenemos la perilla del encendido del hidráulico, ¿no es cierto? Y aquí el apagado. Y acá arriba tenemos una perillita para que esa perilla va a hacer el corte tanto en alta velocidad o en baja velocidad. Ya veíamos que las revoluciones, ¿no es cierto?, anteriormente, que tienen una menor revoluciones y una más alta revoluciones. O sea, con esos botoncitos vamos a manejar esta máquina. Ya ven que en el aspecto práctico, esta máquina ya va siendo más sencilla. Es más sencilla que la máquina rectificadora de superficies planas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a nosotros tenemos una base de cómo manejar una máquina. Por lo tanto, la teoría es muy importante, jóvenes. ¿Para qué? Para nosotros conocer las partes de la máquina, porque primero tenemos que ir conociendo, familiarizándonos con las partes de la máquina y posteriormente ya nos vamos a la práctica y ahí es cuando nosotros ya señalamos cuál parte y para qué sirve, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve cada parte? Bien, eso sería todo por el momento. Gracias y nos encontramos en la práctica.